Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a trabajar los organismos constitucionales autónomos en su segunda fase, entendiendo fundamentalmente dos instituciones que una fue creada en la Constitución actual y la otra viene de la Constitución del año 1979. O sea, vamos a hablar sobre el Tribunal Constitucional, ¿no?, posteriormente, pero primero vamos a empezar con la Defensoría del Pueblo. Para la gran mayoría de ciudadanos peruanos, cuando se le pregunta quién es el defensor del pueblo, primero no conocen el nombre de la persona. Dos, lo más triste es que no conocen qué funciones desempeñan, ¿no? Y básicamente cuáles son las obligaciones que también debe tener la Defensoría, cuando debe ser una de las instituciones más buscadas, ¿no?, más estructuradas dentro del sistema judicial peruano, inclusive, hablamos también del sistema judicial. Bueno, ¿qué representa la Defensoría del Pueblo? Es un órgano constitucional autónomo, o sea, independiente, ¿no? Así se le define, es un órgano independiente, creado por la Carta Magna de 1993, o sea, por la actual Constitución. Es decir, es una creación del gobierno fujimorista, ¿no? Evidentemente los 80 miembros del Congreso Constituyente Democrático del año 1992 tuvieron la iniciativa, porque fue aprobado por unanimidad, con los 80 votos, inclusive nunca antes visto en la historia del Perú que un organismo haya sido creado unánimemente, ¿no? Bueno, y que además tiene una prioridad, ¿no? Que los órganos públicos, o sea, cualquier institución, ya sea judicial, ya sea del Ministerio Público, ya sea de la Policía Nacional o de cualquier entidad pública educativa, de salud, de transporte, etcétera, cualquier órgano público está obligado a colaborar con ella, ¿no? Cuando la Defensoría hace sus informes, hace las investigaciones acerca de los derechos humanos o los derechos fundamentales, necesita la colaboración de estos órganos públicos, ¿está bien? Y evidentemente también cuando la Defensoría requiera, pues evidentemente estas informaciones, ¿no? Otra cosita, la Defensoría del Pueblo se organiza a nivel nacional en defensorías departamentales, en defensorías provinciales, defensorías distritales, evidentemente en función a su ley orgánica, ¿no? A su ley de organización. Recordemos que las leyes orgánicas sirven para determinar las funciones, la organización, el organigrama, pues la estructura de cómo deben funcionar las entidades públicas, ¿no? Bueno, justamente vamos a mencionar las funciones básicas que debe desempeñar la Defensoría del Pueblo, ¿no? Son en realidad 4 funciones determinantes. A ver, primero, dice defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. Bueno, suena muy romántico este concepto, ¿no? Pero en realidad tiene un sentido. Ustedes saben perfectamente que los derechos humanos y los derechos fundamentales en general tienen una característica que se llama la inviolabilidad, ¿no? Es decir, no pueden ser vulnerados, ¿no? Si son vulnerados, el Estado garantiza el ejercicio de estos derechos a través de las llamadas garantías o procesos constitucionales. Por ejemplo, el habeas data, cuando se vulnera el derecho a la información, el habeas corpus, cuando se vulnera el derecho a la libertad individual, la acción de amparo, cuando se vulnera los derechos patrimoniales. Entonces, evidentemente, la Defensoría cumple la función de ser el abogado del pueblo, ¿no? De ser una especie de asesor jurídico de aquellas personas naturales o instituciones, personas jurídicas, que ven que sus derechos están siendo vulnerados, ¿no? Por ejemplo, imagínate que, la comunidad Chipibo-Conibo, que está ubicada en Jicamarca, San Juan del Lurigancho, es desalojada del lugar en el cual se encuentra, porque ya se han ubicado, inclusive se les va a expedir ya los títulos de propiedad. Pero si fueran desalojados, evidentemente se estaría vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Quiere decir entonces que es ahí donde la Defensoría va a actuar como una especie de asesor, ¿no? Como una especie de defensor, justamente se le llama defensor del pueblo, ¿no? Y va a tratar de encaminar a estas personas para que sus derechos no sean vulnerados, ¿no? Igual, ¿no? Imagina que un grupo de trabajadores hace una huelga y por haber hecho la huelga son despedidos de manera arbitraria. También la Defensoría va a intervenir en las asesorías. Entonces, la Defensoría es un organismo que de manera descentralizada está a la expectativa de recibir las denuncias, no todas aquellas vulneraciones donde se establece pues una especie de, digamos, violación a los derechos y al espacio de las personas, ¿no? Ese es el fundamento principal. O sea que cuando nosotros nos enteremos por los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo es porque justamente interviene para realizar estas funciones. En las épocas de la pandemia hemos visto, por ejemplo, cómo las comunidades residentes provincianos en Lima querían volver a sus pueblos, ¿no? Porque acá se podían contagiar o no tenían empleo. La Defensoría intervino, ¿no? Intervino como un mediador para que el Estado y el gobierno evidentemente apoyen a ese tipo de ciudadanos, ¿verdad? Bueno, segunda función básica, dice supervisar el cumplimiento de los deberes, o sea, de las obligaciones que desempeña la administración del Estado, ¿no? Y también la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Es decir, recordemos que el Poder Ejecutivo tiene 18 carteras, 18 ministerios. Esos 18 ministerios van a, digamos, a prestar los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, la educación, ¿no? Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, la promoción del empleo, ¿no? ¿Qué más? La vivienda y la construcción, ¿no? El medio ambiente, la cultura, ¿no? La economía del país, ¿no es cierto? La justicia, ¿no? Entonces es evidente que todos los servicios públicos, sobre todo los 3, 4 primeros que mencionamos, van a tener pues evidentemente una, digamos, obligación para con los ciudadanos. Entonces, si los servicios públicos no están bien ejecutados, la Defensoría interviene. Por ejemplo, vamos a imaginar que en una escuela se presta el servicio educativo, ¿no? A nivel estatal en precarias condiciones. La Defensoría hace una investigación. O de repente, pues, lo que estamos viendo en este momento, ¿no? A pesar de que hay camas UCI, ¿no es cierto? No se atiende a los enfermos. Entonces, es evidente que la Defensoría va a intervenir. Lo importante es que la Defensoría cumple esa función de supervisar, ¿no? Para eso tiene pues toda una estructura organizada en todo el territorio. Y también los servicios públicos. Cuando uno dice los servicios públicos, no solamente se refiere a los servicios que da el Estado, sino también a los servicios que prestan entidades privadas, pero de manera colectiva. Por eso se llaman servicios públicos. Por ejemplo, vamos a imaginar que un cine, ahí está, funciona en condiciones precarias, ¿no? O de repente, no sé, pues los restaurantes no ofrecen la comida en las condiciones sanitarias adecuadas. Entonces, la Defensoría recibe todas esas denuncias y este organismo pues lo va a tramitar ante los órganos respectivos, ¿no? Para las sanciones, la supervisión, la fiscalización respectiva o necesaria, ¿no? Así es. Bueno, el defensor del pueblo además presenta un informe, o sea, una especie de balance al Congreso una vez al año, ¿no? O sea, el Congreso se tiene que enterar cuáles han sido las anormalidades que se han presentado en la estructura del Estado, ¿no? En los servicios que el Estado ha brindado, o cuáles son las empresas privadas que han cometido abusos permanentes contra sus clientes o consumidores, ¿no? Ese es un informe que finalmente la Defensoría del Pueblo presentará al Congreso. Es más, el defensor del pueblo tiene una especie de curul, una especie de asiento asegurado en el Congreso, a pesar que no es un parlamentario, pero puede ir al Congreso como si fuera uno de ellos, ¿verdad? Aunque no tiene, evidentemente, voto, pero sí tiene voz, ¿no? Puede reclamar, puede presentar el informe, pero no puede votar como congresista porque evidentemente no lo es, ¿no? Bueno, y también cuando el Congreso le solicita un informe, más allá de su informe obligatorio que lo presenta una vez al año, el defensor del pueblo tiene que acudir de manera, ¿no? De manera obligatoria, ¿ya? Y otra función también es la iniciativa en la formación de leyes. O sea, significa que el defensor del pueblo también puede presentar proyectos de ley. Puede presentar proyectos de ley para que sean debatidos y discutidos en el Pleno del Congreso, ¿ya?
A ver, vamos a la parte procesal. El defensor del pueblo es elegido y removido, o sea, destituido de su cargo solamente por el Congreso de la República, ¿ya? Pero para que eso ocurra, el Congreso necesita por lo menos 2/3 de votos del número de miembros, digamos, a nivel legal, ¿no? Recordemos, ¿cuántos miembros tiene el Congreso? 130, son 130 congresistas. Entonces, 2/3 sería 86,7, bueno, se redondea 87, ¿no? Por lo tanto, con 87 votos a favor, se va a requerir, pues, evidentemente esa cantidad para, primero, nombrar al defensor del pueblo y segundo, también para removerlo. ¿Por qué lo van a remover? Obviamente por falta grave, ¿no? Lo van a remover porque las investigaciones arrojan que evidentemente la persona, en este caso el defensor del pueblo, hoy se llama Walter Gutiérrez, para hacerlo más actualizado, ha cumplido pues una labor mediocre o está muy cuestionado en su labor, ¿no? Bueno, el cargo dura 5 años, ¿ya? 5 años, y eso sí, no se puede reelegir de manera inmediata al defensor del pueblo, ¿no? Tendrá que esperar un periodo de 5 años. Para ser defensor del pueblo, el Congreso evalúa evidentemente la hoja de vida, ¿no? El currículum que ha sido de sus funciones profesionales, pero se le exigen 3 cosas, ¿no? Primero, que sea peruano y ciudadano, ¿no? En ejercicio. Segundo, que sea abogado, necesariamente tiene que ser abogado, y además la edad mínima es igual que para presidente, ¿no? Debe tener como mínimo 35 años de edad, ¿correcto? Vamos ahora a analizar este órgano que es para muchos el más importante de todos los órganos autónomos constitucionales que hay en el país. Justamente se llama el Tribunal Constitucional. Se llama Tribunal Constitucional desde 1993, porque este organismo ya había sido creado con la Constitución de 1979, solo que ahí se le llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, pero el término garantías era ya parte de sus funciones, por eso que los constituyentes del año 93 le quitaron el término garantías y solamente le llaman el famoso TC o Tribunal Constitucional, ¿ya? Bueno, ¿cómo se le define? Es el órgano de control de la Constitución. Esa palabra es fundamental para que la constitucionalidad, por lo tanto la jerarquía de esta norma, de esta Carta Magna, pueda ser aplicada sin ningún bemol, sin ningún problema. Se necesita un órgano que la pueda fiscalizar. Un órgano que aparte de fiscalizarla, también la controle y la defienda. Ese organismo se llama el Tribunal Constitucional. Acuérdense que según la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide kelseniana, la Constitución viene a ser la norma de mayor jerarquía, ¿no? O sea, está en la pirámide, en la puntita, ¿no? En la zona más alta, ¿no? de la parte piramidal. La única norma que se le puede, digamos, confrontar o igualar son los tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos. Pero ese es un tema ya más aislado, porque tiene que ver con algunos principios como la igualdad, digamos, mundial, qué sé yo, la igualdad ante la ley, la pena de muerte, que es un tema muy polémico, pero la Constitución está encima de un tratado, está encima de una ley orgánica, de un decreto legislativo, de un decreto supremo, o sea, de cualquier norma que evidentemente pues puede alterar el orden y la jerarquía jurídica del país, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional viene a ser autónomo, o sea, eso significa que no acepta intromisión de otras instituciones, ¿no? No se somete a un mandato imperativo del Poder Ejecutivo, no acepta presiones del Congreso, a pesar que sus miembros son nombrados por el Congreso, no acepta presiones, ¿no? del gobierno en general o de otras entidades, ¿no? Y por lo tanto también se considera independiente, ¿verdad? El tribunal siempre se va a componer de 7 miembros. Ahora, algunos se preguntan, ¿y por qué no pueden ser 8? ¿Por qué no pueden ser 6? ¿Por qué no puede ser una cifra par? Evidentemente para evitar el empate en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, a veces hay casos en que una ley es reclamada por los ciudadanos como inconstitucional, por el mismo gobierno, ¿no? O los congresistas. Entonces, a la hora de votar, si la ley debe seguir o no vigente, nunca puede haber un empate.
puede haber una decisión 7-0, una decisión 6-1, 5-2, 4-3, pero nunca va a haber pues una votación igualitaria. Es más, el último que vota a la hora de tomar una decisión es el presidente del tribunal. Es lo que nosotros llamamos en derecho el voto dirimente, ¿no? Es el voto final que se va a decidir. Bueno, estos 7 miembros son elegidos por un periodo de 5 años, ¿ya? Son elegidos por un periodo igualito al de un gobierno. Y para ser miembro del tribunal se exige los mismos requisitos que para ser miembro de la Corte Suprema. O sea, vamos a recordarlo. Ser peruano de nacimiento, ¿no? Ser ciudadano en ejercicio, tener mínimo 45 años de edad y además haber sido pues anteriormente un vocal de la Corte Suprema o haber sido pues un fiscal supremo durante 10 años, ¿no? O sea que el que llega pues a este cargo ya ha tenido alguna experiencia en los procesos judiciales o en los procesos del Ministerio Público. Y además se le exige también tener como mínimo 15 años, ¿no?, en la cátedra universitaria. Bueno, cuando a la hora que el Congreso evalúa a estos posibles integrantes, también debe considerar pues la nota académica, en qué universidades enseñan. Entonces, evidentemente, para saber la importancia, ¿no?, digamos, lo aristocrático que debería ser pues este tipo de institución, ¿no? Bueno, vamos a entender ahora las atribuciones, ¿no? ¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional? En primer lugar, conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa eso? O sea, cuando una ley es aprobada en el Congreso, cuando un decreto legislativo es aprobado en el Poder Ejecutivo, una ordenanza municipal, inclusive de los alcaldes, que tenga rango de ley, vulnera el principio jerárquico de la Carta Magna, de la Constitución, algunas personas están facultadas para presentar la acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, hace unos días el Congreso acaba de aprobar una norma que le permite pues a los trabajadores en actividad que hayan aportado menos de 20 años al sistema previsional, a la ONP, ¿no?, poder retirar hasta una cierta cantidad de dinero, hasta una unidad impositiva tributaria de su fondo previsional, o sea, de su fondo de pensiones. Para muchos legisladores que no han votado a favor de esta norma, muchos economistas, muchos personajes del gobierno, esta norma vulnera la Constitución. Y aparte que va a generar pues una crisis fiscal tremenda, una crisis de gasto muy fuerte para la ejecución presupuestal. Entonces es evidente que a partir de ahí mucha gente va a reclamar que esa norma debe ser derogada. Inclusive el gobierno del presidente Vizcarra ha dicho que si esa norma es aprobada, inmediatamente él va a iniciar al Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad. Eso va a significar que el tribunal, los 7 miembros se van a reunir y van a elegir evidentemente pues si la norma ha vulnerado o no, evidentemente pues los principios jerárquicos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el tribunal considera que la norma es inconstitucional? Automáticamente queda derogada. Automáticamente se deroga y no se podrá devolver ese dinero a las personas. Claro, eso va a crear un problema ya externo, un problema social, un problema de protestas, pero es lo que se llama la jerarquía, pues, ¿no? Ahora, la otra opción sería, ¿qué pasa si el tribunal declara que la norma es constitucional? Por lo tanto, se sigue aplicando y eso ya es una jerarquía que solamente lo pueden tener estos 7 magistrados. Ellos son los que finalmente van a decidir si la norma cumple con lo que nosotros llamamos el respeto pues a la Constitución, ¿ya? La segunda atribución es esta, ¿no? Conocer las acciones denegatorias, o sea, rechazadas, ¿no?, de habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento, ¿no? En el sentido que, acuérdate que estas garantías sirven, sobre todo las 3 primeras, para proteger derechos constitucionales, ¿no? Ya sea derechos a la libertad individual, a la libertad de información, al patrimonio, ¿no?, a la propiedad, o de repente cuando un funcionario no cumple con una norma reglamentaria o una norma administrativa, ¿no? Y que obviamente han sido rechazadas en el Poder Judicial, ¿no? Es como que yo diga, a ver, yo tengo ya 40 meses de prisión preventiva.
obviamente me he excedido, se han excedido conmigo en la prisión preventiva, porque la prisión preventiva, según nuestro derecho, solo es 36 meses. Significa que el sistema judicial, por más culpable que yo pueda ser, está vulnerando mi libertad individual por exceso de carcelería. ¿Qué pasa si mi defensa presenta un habeas corpus, ¿no? Y el juez penal lo rechaza? Entonces mi defensa irá a la Corte Superior. Y la Corte Superior también rechaza el habeas corpus, o sea, sigo siendo vulnerado. Y luego la Corte Suprema también rechaza el habeas corpus. Quiere decir entonces que ahí sí ya teníamos que recurrir al Tribunal Constitucional. Y el tribunal evaluará si el derecho ha sido o no ha sido vulnerado, ¿no? Si el derecho ha sido o no, digamos, conculcado o ha sido, digamos, violado en su forma o en su fondo, ¿no? Ese es el fundamento que solamente lo puede hacer el tribunal. Por eso decimos, este organismo es fundamental. Es tal vez el más importante de los 4 organismos autónomos, ¿está bien? Porque es el que defiende la Constitución y también defiende la primacía de los derechos fundamentales con respecto al orden constitucional, ¿ya? Y hay una tercera función que justo el año 2019 estuvo en bastante aplicación, ¿no? Que es conocer los conflictos de competencia entre los poderes. O sea, ¿a qué se refiere eso? Cuando hay un problema administrativo, contencioso, como se le dice en derecho, entre entidades públicas o poderes públicos, ahí se necesita, evidentemente, pues que intervenga el tribunal. Por ejemplo, el año pasado, el presidente de la República disolvió el Congreso, porque el Congreso había negado la cuestión de confianza acumuladas ya a 2 consejos de ministros. Entonces, la Constitución señala que cuando el Congreso, ¿no?, quita la confianza, deniega la confianza o censura a 2 gabinetes, el presidente puede disolver el Congreso. No está obligado, pero sí lo puede hacer. Entonces, el presidente Vizcarra, ¿qué fue lo que hizo? Disolvió el Congreso porque muchos consideraban que era una venganza porque no le habían dado la confianza. No, no se llama venganza, se llama atribución constitucional. Entonces, el presidente del Congreso de esa época, el señor Pedro Lechea, acudió al Tribunal Constitucional a presentar una demanda de competencia, ¿no?, donde señalaban que el Congreso había estado mal disuelto, ¿no? Pero al final, el Tribunal Constitucional, en el mes de noviembre más o menos, decidió que la disolución era válida, ¿no? Y por lo tanto, no había ninguna ilegalidad en la vía administrativa que había tomado el presidente. Así que eso se llama conflicto de competencia, cuando la ley, digamos, tiene un vacío, ¿no? O no se sabe si se puede aplicar con equidad cuando los poderes del Estado están, digamos, confrontados, ¿no? Bueno, otra observación. Los miembros del Tribunal Constitucional, ¿correcto?, los 7 integrantes, son elegidos por el Congreso, ¿ya? El Congreso tiene la facultad de, mediante comisiones especiales, de evaluar la hoja de vida, el currículum de los postulantes a este organismo fundamental. Ya saben, con los requisitos que hemos exigido, ¿no? Tener 45 años, haber sido vocal supremo, haber sido fiscal supremo por 10 años, ser un catedrático de nivel en universidades también importantes por 15 años, entre otras cosas, ¿no? Y además, cada miembro elegido necesita el respaldo de por lo menos 2/3 de sus integrantes, ¿no? O sea, estamos hablando de 87 congresistas como mínimo que apoyen al candidato, ¿no?, para ser miembro del Tribunal Constitucional. Es bien complicado, a veces demora hasta medio año nombrar a esos 6 magistrados, ¿no?, o a esos 7 magistrados, porque es evidente que hay siempre una ponderación personal, ¿no? Y otro principio, a ver, sus integrantes gozan de inmunidad. ¿Por qué hago la observación con un color diferente? Porque esta inmunidad está siendo cuestionada. En el mes de julio, el Congreso de la República decidió eliminar la inmunidad a los congresistas, decidió eliminar la inmunidad a muchos servidores públicos, entre ellos los miembros del Tribunal Constitucional, pero eso todavía no es una ley. Ya, porque todo solamente es un proyecto de ley. Falta una segunda votación que debe estarse realizando todavía más o menos en el mes de noviembre, casi terminando la legislatura actual.
y que incluso puede ser sometida a referéndum, ¿no? Eso ya dependerá de la cantidad de votos que se requieran, ¿no? Porque si ahorita se aprueba con la mayoría simple, habrá que someter un referéndum, pero si se aprueba pues con más de 87 votos en 2 legislaturas sucesivas, ya no se va a requerir un referéndum, ¿ya? Y además, los miembros del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas, o sea, los mismos derechos, inclusive salariales, de los congresistas de la República. Tienen el mismo nivel y tienen también las mismas incompatibilidades.